Hola a todos, bienvenidos a este seminario de la Biblia para primaria. Me alegro de que estés viendo esto. Como he dicho antes, la palabra de hoy, la cuarta palabra del seminario, es muy importante. Nosotros, ¿qué aprendimos de las palabras anteriores? Aprendimos de la historia de la Biblia, que la Biblia es verdadera. Y Dios está vivo, sin duda. La Biblia testifica de Dios y nos enseña cómo es Dios. Dios, el Creador, y el único, y el soberano que gobierna todo el mundo. Y también Dios odia el pecado, juzga el pecado, ya que eres justo. Hemos aprendido sobre estos a través de la historia en la Biblia hasta ahora. ¿Sí? Y la Biblia nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nosotros estamos aprendiendo la Biblia para ver a Dios. Entonces, hoy vamos a aprender, vamos a pensar en nuestra condición delante de Dios para ver a Dios, ¿vale? ¿Quién somos ante Dios? ¿Sí? Vamos a pensar sobre esto. Antes de empezar, oremos juntos para pedir a Dios su ayuda. ¿Sí? Vamos a orar juntos. Dios vivo y santo y que nos ama, gracias por darnos la Biblia para que podamos conocerte. Hemos aprendido que la Biblia es cierto y tú estás vivo. Y en estas horas ayúdanos para que comprendamos más tu voluntad y danos la sabiduría para entender la Biblia. Y te pedimos que todos los que están escuchando esta palabra reciban la salvación, por favor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vale. Primero vamos a buscar el libro Hebreo. Hebreo capítulo 9. El libro Hebreo capítulo 9 vamos a buscar. Y antes de ver Hebreo, vamos a ver la pantalla primero. Este dibujo hemos visto en la primera palabra, ¿no? Este versículo voy a leer. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios es espíritu, ¿no? Él formó a los hombres conforme a su imagen. Por lo tanto, Dios considera al hombre muy valioso. Y Dios ha puesto el espíritu en el interior del hombre. Entonces, se convirtió en espíritu viviente. Dios solo les dio a los hombres espíritu, que es la imagen de Dios. Por eso nosotros también tenemos espíritu. El espíritu, después de salir del cuerpo, espíritu se encuentra con Dios. ¿Sí? El espíritu no desaparece. Por eso la muerte no es el fin jamás. Después de la muerte hay otro mundo, el mundo eterno. Nosotros debemos prepararnos para venir al encuentro de Dios antes de morir. Así que estamos aprendiendo la Biblia, ¿vale? Y entonces vamos a ver Hebreo capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Este versículo vamos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Aquí dice, los hombres que mueran una sola vez. Eso es el plan de Dios, el propósito de Dios. Todo el mundo, todos nosotros, algún día moriremos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad, no? Pero algunos piensan, la muerte es el fin de todo. Pero la Biblia dice muy ciertamente, los hombres mueren una vez
Y después de esto, el juicio. La Biblia nos dice, nos enseña, la muerte no es el fin. Existe el otro mundo. Toda la gente saldrá ante Dios y tendrá el juicio de Dios. Así nos enseña. Por eso vamos a ver unos versículos. ¿Sí? Podemos ver que hay un juicio de Dios después de la muerte. Y Dios está viendo toda nuestra vida. Vamos a buscar el libro Romano, capítulo 14. Romano, capítulo 14. Romano, capítulo 14, versículo 10. Romano, capítulo 14, versículo 10. Romano, capítulo 14, versículo 10. Voy a leerlo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí dice, todos, ¿sí? Todo el mundo, ¿sí? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Comparecer, eso significa presentarse ante el juez, ¿sí? Salir al frente al tribunal. ¿Sí? Y aquí también sale una palabra, el tribunal. ¿Sí? El tribunal es un lugar donde el juez administra justicia, ¿no? En este mundo, ¿por qué hay tribunal? ¿Por qué hace juicio? En el tribunal, el juez juzga a uno que es culpable o inocente. El juez lo decide y al final, por pecados, son condenados. Igualmente, hay tribunal de Dios. ¿Sí? Debemos salir ante Él, ¿sí? Todo el mundo, todos nosotros, no hay excepción, ¿no? Todo el mundo, después de morir, se encuentra con Dios, saldrá ante Dios. Y Dios va a juzgar a todo el mundo, sea buena o sea mala. Y después del juicio, cada persona va uno entre dos, el cielo e el infierno. El cielo e infierno es un lugar eterno. Nuestro espíritu tiene que ir uno de dos lugares, el cielo o infierno. Si tenemos pecados, iremos al infierno. Si no lo tenemos, iremos al cielo. De esta manera nos separamos. Dios está viendo toda nuestra vida, nuestro pecado, para juzgar. La Biblia nos dice, ¿sí? Vamos a ver unos versículos. Aquí dice, el que hizo el oído, es decir, Dios, ¿no? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Dios está mirando y escuchando todas las cosas. Y este versículo también, si Él pasa y apresiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Aquí dice, llama a juicio. Dios apresiona y llama a juicio. Eso significa, abre el tribunal. ¿Sí? Entonces, ¿quién podrá contrarrestarle? Y también aquí dice, Él, Dios, conoce a los hombres y ve a sí mismo la iniquidad. Dios ve iniquidad, toda maldad, ¿no? Porque Dios está juzgando toda la cosa por su criterio como juez. Entonces, ¿no hará caso? La Biblia dice, ¿no? Entonces, ¿nosotros tenemos pecado o no? Dios lo sabe todo. Él sabe toda nuestra vida. Él está mirando. Y Dios va a juzgarlo. ¿Sí? Y este versículo también, vamos a ver. Dios traerá toda obra a juicio y juntamente con toda cosa encubierta,
sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio toda obra y toda cosa encubierta, porque Dios sabe todo. Si solo una vez ha cometido pecado, no puede evitar el juicio de Dios. Hay que ir al infierno. ¿Sí? Infierno. ¿No? Entonces, ¿de verdad existe el infierno? ¿Qué te parece? De hecho, no hemos visto el infierno ni una vez, ¿verdad? Entonces, ¿de verdad existe el infierno? ¿Cómo podemos creerlo? Pero de todos modos, lo más seguro es que lo que está escrito en la Biblia es verdad, ya que hasta ahora la Biblia no ha tenido ningún error. Según la Biblia, el cielo e infierno existen, 100%, 100% existe. Por eso la Biblia explica muy detalladamente sobre el infierno, porque existe, 100%. Entonces vamos a ver cómo es el infierno. La Biblia explica muy detalladamente. Estas cosas son las descripciones del infierno. Vamos a ver. Primero, el infierno es donde arden fuego y azufre. Es un lugar muy ardiente. La Biblia dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para siempre serán atormentados. El infierno. Asimismo, el fuego del infierno no se apaga nunca. Y también vamos a ver número 4. El infierno es un lugar donde lloran y crujen los dientes. Vamos a pensar sobre esto. A veces la gente llora y cruje cuando tiene mucho dolor y cuando se arrepiente muchísimo. Ciertamente Dios da a cada uno, Dios da a todo el mundo la oportunidad de poder creer en Él. Pero la gente le abandona. Entonces cuando ellos caigan al infierno, se arrepentirán muchísimo. Por eso llorarán y crujirán los dientes en el infierno. Y número 5, el infierno es donde se separan los amantes para siempre. Porque en el infierno no hay ningún error, no hay ningún amor. Solo hay envidia y contiendas, enojo. Solo hay dolor. Y número 6, no hay reposo de día ni de noche. Nunca pueden descansar en el infierno. Se dice que el dolor será para siempre. Y número 7, una vez entran en el infierno, nunca pueden salir de él. Pero algunos piensan que pueden salir del infierno después de un tiempo, pero absolutamente no. La Biblia no lo dice, no puede salir. Y también la Biblia dice que en el infierno sienten todos los tipos de dolores del cuerpo, porque el cuerpo y espíritu entran en el infierno. En este mundo hay muchas tristezas, dolores y muchas aflicciones, ¿verdad? Entonces, ¿saben cuál es la causa de los sufrimientos? ¿Por qué tenemos dolores en este mundo? Por los pecados, ¿no? Por los pecados de los humanos. Después de cometer pecado Adán, Dios permitió dolores en este mundo. Por la consecuencia del pecado, ahora vivimos sufriendo. Por eso las tristezas y los dolores que sentimos en este mundo es la advertencia sobre el infierno. El infierno es un lugar en que se juntan todas aflicciones que sentimos en este mundo. Así, de esta manera, la Biblia explica muy detalladamente cómo es el infierno. Eso
No quiero asustarles, sino evitar que vaya al infierno. No debemos caernos en el infierno, ya que lo existe de verdad. El infierno es el mundo de castigo, así que las personas más miserables son los que caen en el infierno. Entonces, ¿quién va al infierno? ¿Quién va al infierno? La Biblia dice, los pecadores. Los pecadores van al infierno. Pues nosotros somos pecadores o no. ¿Tenemos pecado o no? Hay que pensar. En primer lugar, debemos saber correctamente el criterio de Dios para el pecado. A través de este versículo podemos saber el criterio de Dios para el pecado. Voy a leer. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los espíritus. Esto es importante, ¿no? La gente piensa que sus obras son limpias, pero Dios no mira las obras, sino el corazón. Esto es importante, ¿no? En este mundo condenan las acciones exteriores, ¿no? Pero, ¿qué Dios ve? Dios considera hasta el corazón. Este versículo también vamos a leer juntos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los hombres solo miran lo que está delante de su ojo, pero Jehová mira el corazón. Esto es el criterio de Dios. Dios mira no solo conductas, sino también los corazones. ¿Pero por qué? Vamos a ver esto. Hay procesos de pecados. ¿Cuáles comienza? Primero, odiar en el corazón. Entonces después, enfadarse. Y después, insultar. Y después, pelear. ¿Sí? Eso es el proceso de pecados, ¿no? Todos los comportamientos salen del corazón. ¿Sí? El corazón es primero. Pensamiento, ¿no? Solo odiar primero, pero después enfadarse, insultarse y después puede pelear, ¿no? Por eso Dios está mirando el corazón. Lo que está en el interior sale afuera. Es verdad. Este versículo también vamos a ver. La Biblia dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Son malos hechos o malos pensamientos? Malos pensamientos, ¿no? No es una conducta, sino es un pensamiento. Y aquí salen muchos pecados, ¿sí? Muchos pecados y maldades. ¿Sí? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? De dentro salen todas estas maldades, ¿no? Todas estas cosas están en nuestro interior. ¿Sí? Todos. Adulterios y fornicaciones y maldades, engaños, ¿sí? Soberbia, ¿sí? Envidia. ¿Sí? Estas cosas están en nuestro interior, nuestros pensamientos, ¿no? Dios está mirando nuestro corazón. Nosotros podemos tener buena apariencia, ¿sí? Pero cuando miramos nuestro corazón, hay muchos pecados. Solo estos pecados están encubiertos por varias cosas, ¿no? Por nuestro cuerpo o por educación y por religión, ¿no? Por buena conducta, ¿sí? Están descubiertos. Pero en el interior hay muchas cosas sucias
Dios está mirándolas, mirando todo, nuestra conducta y mente y pensamiento, corazón. Y aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es verdad, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jehová escudriño la mente. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos paga según nuestros pecados. De hecho, Dios está mirando nuestro corazón. Dios dice que estos pensamientos son pecados. Entonces, vamos a ver. Vamos a adivinar quién es pecador. Aquí hay 3 personas. ¿Sí? ¿Quién es pecador? Aquí estos negros, esto negro es la cantidad de pecado. ¿Sí? Él tiene mucho, ¿sí? Él tiene poco. Esta persona parece muy buena, ¿no? Y el otro parece muy malo. Entre ellos, ¿quién es pecador? ¿Quién es pecador? Todos, ¿no? Todos son pecadores ante Dios, ¿no? Solo hay diferencia en la cantidad de pecados. Todo el mundo tiene pecados, ¿verdad? Delante de Dios, no importa cuántos pecados tenemos, sino importa que tengamos pecados o no. ¿Sí? No importa la cantidad. El criterio de Dios es distinto al nuestro. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar, ¿cómo somos? Somos pecadores. No podemos decir, no tengo pecado, soy bueno. Todos nosotros somos pecadores. Entonces vamos a ver, Romanos capítulo 5, hemos buscado, ¿no? Romano, capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Sí, vamos a leer juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí pone que por un hombre, ¿no? Por un hombre entró pecado. Por eso todo el mundo ha sido pecador. Entonces, ¿quién es ese hombre? Sí, es Adán, ¿no? Después de que Adán cometiese pecado en el huerto de Edén, todos sus descendientes nacen teniendo pecado, teniendo una naturaleza pecaminosa, ¿no? También nosotros también nacemos teniendo el pecado. Vamos a ver. Los niños, ¿no? Los niños parecen muy buenos, entonces, ¿los niños no tienen pecado? Sí, tienen pecado. Los niños también tienen pecados, tienen la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero ahora no tienen fuerza para pecar, pero creciendo poco a poco, tienen fuerza y después pueden cometer varios pecados, ¿no? Tal vez esta imagen es correcta, ¿no? Cuanto más tiempo pase, tendremos más pecados. Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay uno. No hay justo ni aun uno. Es decir, no hay ninguna persona que no tenga pecados, ¿no? En este mundo no hay ni un justo. Todos nosotros somos pecadores. Al final, todo el mundo vive cometiendo los pecados. Como esta imagen, un hombre que está andando con su carga pesada del pecado.
Cada uno anda en su camino y cuando se cae, muere, ¿no? Después de pasar la muerte, se encontrará con Dios. Al salir ante Dios, tendrá el juicio, diciendo la Biblia, ¿no? Este versículo, vamos a leer juntos. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todos los pecados serán descubiertos ante Dios. En la Biblia pone que confesaremos con nuestra boca. Dios te está mirando todas las cosas, ¿no? Todos serán descubiertos ante Dios, ¿sí? Entonces vamos a leer juntos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Todo el mundo será juzgado. Si tenemos pecados, debemos entrar en el infierno. No hay nadie quien pueda evitarlo. Los pecadores irán al infierno, ¿no? Pues, ¿qué tipo de persona entrarán en los cielos? ¿Sí? ¿Quién puede entrar en el cielo? Para nosotros esto es importante. Entonces, para ver esto, vamos a ver el cielo. ¿Quién puede entrar? ¿Sí? Ahora os doy unos ejemplos, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, buena persona o los que van a la iglesia y los que tienen certeza, seguridad de entrar en el cielo y los que creen en Dios, ¿sí? Ellos pueden entrar en el cielo. De verdad, en realidad, ellos también tienen pecado, no pueden ir al cielo. Tienen que ir al infierno. Aunque sea una persona muy buena, no hay nadie que no tenga pecados. Y hay un hombre que va a la iglesia con mucha frecuencia. Aunque vaya a la iglesia frecuencia, no se garantiza entrar en el cielo, ¿no? Y aunque saben y creen en Dios, si tienen pecado, tienen que ir al infierno. Lo más importante es, ¿tienen pecado o no? Solo esta condición, ¿sí? Solo tenemos que pensar que tengamos pecado o no. Si tienen pecado, tienen que ir al infierno, ¿no? Entonces, vamos a pensar en nosotros mismos, ¿sí? ¿Tenemos pecado o no? Si ahora mismo nos encontramos a Dios, entonces, ¿a dónde iremos? ¿Sí? ¿Tenemos pecado o no? Dios va a juzgarlo según nuestro pecado. Si tienen un solo pecado, también caerán en el infierno, ¿no? Pues para entrar en el cielo debemos quitar los pecados, debemos limpiar los pecados, ¿sí? Para ir al cielo debemos salvarnos de los pecados. Eso es importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos salvarnos de los pecados? Es la única manera de ir al cielo, ¿no? ¿Quién pueden hacer los hombres para quitar los pecados? Hoy vamos a pensar sobre esto, ¿sí? Debemos entrar en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso algunas personas dicen, para entrar en el cielo, creo que hay que guardar la ley, ¿sí? Guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Saben bien sobre los 10 mandamientos, ¿no? Pero Dios nos dio estas leyes por una razón, ¿sí? ¿Por qué Dios nos dio estas leyes, mandamientos? La Biblia dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo puede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Toda boca se cierre, ¿sí?, ante la ley. También aquí dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La Biblia nos explica exactamente, ¿no?, esto a qué se refiere, ¿no? Si intentamos guardar la ley, podemos entender que guardar la ley es imposible. Por eso con la ley podemos conocer más sobre nuestros pecados. La Biblia dice que la ley cierra toda boca para no decir que no tienen pecados ellos. Guardando las leyes, no podemos entrar en el cielo. Solo podemos conocer más sobre nuestros pecados. Entonces, ¿qué obra? ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice, con nuestros esfuerzos no podemos quitar nuestros pecados. Vamos a ver este versículo. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque usemos mucha lejía y un montón de jabón, no podemos limpiar nuestros pecados, ni con nuestros esfuerzos. Asimismo, otro versículo de la Biblia dice, leopardo no puede quitar sus manchas. Como esto, con nuestros esfuerzos no podemos limpiar nuestros pecados. Nosotros mismos no podemos salvarnos de los pecados. No pueden hacerlo con cualquier tipo de esfuerzos. No podemos quitar los pecados con nuestros esfuerzos. La Biblia dice muy claramente. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos de los pecados? ¿Cómo podemos ser perdonados de mis pecados? Vamos a pensar. Los discípulos de Jesús también lo preguntaron a Jesús. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Los discípulos de Jesús también tenían duda, por eso lo preguntaron a Jesús. ¿Vale? San Mateo capítulo 19, versículo 25. Vamos a leer juntos. Sus discípulos oyeron esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿qué podrá ser salvo? Es decir, ¿qué podemos salvarnos? ¿Qué podemos salvarnos de los pecados? ¿Sí? ¿Cómo pueden ser salvos? Entonces Jesús respondió, versículo 26, leamos juntos. Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto es muy importante, ¿no? Para los hombres esto es imposible. Nosotros mismos no podemos salvarnos. Para limpiar los pecados no podemos hacer nada. Pero aquí dice, para Dios todo es posible. Solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios puede perdonar pecados. Dios lo dice, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Nosotros debemos pedir la ayuda de Dios, porque para Dios todo es posible. Él puede ayudarnos. Entonces tenemos que pedir la ayuda de Dios. ¿Sí?
Para entender bien, vamos a ver esto. Este hombre está ahogándose, ¿sí? Entonces, ¿con qué manera este hombre puede vivir? ¿Con qué manera? Él tiene que gritar, solo gritar, socorro, ¿no? Entonces, alguno lo escuchará y podrá ayudarlo. Ahora nosotros también estamos en el mar de pecado. No hay manera para salir del mar de pecado. Con nuestro esfuerzo no lo podemos. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa? Solo debemos clamar, ¿sí? Debemos pedir ayuda. Debemos pedir a Dios su ayuda, ¿sí? Dios, por favor, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Sí? Hay que pedir, ¿no? ¿Cómo puedo ser librado de los pecados? Así debemos clamar a Dios. Por eso la palabra dice, vamos a leer juntos. Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, es natural, ¿no? Sino los enfermos, ¿sí? Los enfermos, él tiene necesidad de médico, porque los enfermos, ¿no? Como esto, antes de recibir la salvación, tenemos que hacer una cosa. Primero, debemos reconocer que somos pecadores y que no podemos solucionar nada con nuestra fuerza. Eso debemos reconocer. Y tenemos que saber que si yo me encuentro ahora mismo a Dios, tengo que entrar en el infierno. Si lo sabemos todo, podemos clamar a Dios. Es lógico, ¿no? Jesús vino para llamar a los pecadores. ¿Sí? Jesús no vino para llamar a justos, porque ellos no tienen necesidad de Jesús, ¿no? Jesús vino para llamar a los pecadores, para ayudar a los que conocen su estado, que es el pecador, a los que saben que ellos mismos no pueden hacer nada. Para ellos, Jesús vino, ¿no? Si las personas reconocen su condición ante Dios, van a pedir a Dios su ayuda. Si no, jamás pueden recibir la salvación. Mira, si entendemos nuestra condición ante Dios, o sea, somos pecadores, nos da miedo de la existencia del infierno, ya que el infierno es el mundo de castigo. Así que los que no han tenido miedo al infierno nunca pueden ser salvos. Es que no pediría a Dios su ayuda si no tienen miedo, porque tal persona nunca había pensado en ir al infierno. No pedir, pues no recibir. Dios mira el corazón de los hombres. Dios no ayuda a aquellos que no quieren, ¿no? Este versículo vamos a leer juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Para Dios todo es posible. Pero Dios puede salvar a los que desean la salvación de Dios. A los que han preparado su corazón, Dios puede salvar. Si los que no desean y no reconocen su condición ante Dios, Dios no los ayuda. Así que tenemos que saber reconocer nuestro pecado, nuestra condición ante Dios. ¿Entienden? Dios, soy pecador. Por fin iré al infierno. No puedo hacer nada.
Dios, ayúdame, por favor. Dios, sálvame. Así tenemos que orar. Dios ahora está mirando nuestro corazón. Este versículo vamos a leer juntos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así debemos ser honestos ante Dios. Tal persona puede orar así: Dios, si yo muero hoy y te veo, tengo que ir al infierno. Debemos tener un corazón triste, un corazón contrito ante Dios, ¿no? Porque la palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, ¿no? Si nosotros sabemos que somos pecadores y si nosotros desean limpiar nuestros pecados, si salvarnos de los pecados, Dios nos ayuda, ¿sí? Quizás entre nosotros algunos no tengan seguridad de la salvación. Entonces debemos orar con el corazón anheloso para comprender la salvación, ¿sí? Así, Dios, tengo mucho pecado. No quiero ir al infierno. Perdóname, ¿sí? Perdón de mi pecado y ayúdame, por favor. Si oramos así, Dios va a ayudarnos, ¿no? Dios está mirando nuestro corazón. Necesitamos la ayuda de Dios. Para Dios todo es posible. Para hombres no es posible. Este versículo también vamos a leer juntos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. ¿Sí? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Por eso tenemos que orar a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que pedir a Dios su ayuda, ¿sí? Nosotros debemos recibir el perdón de los pecados. No hay salvación sin perdón de pecado, ¿sí? Ser perdonados de los pecados es la salvación, ¿sí? Cuando recibamos el perdón de los pecados, entonces podemos ir al cielo, ¿sí? Hoy hemos aprendido que somos pecadores, que debemos ir al infierno si morimos ahora mismo, ¿no? Entonces, en la próxima palabra aprenderemos cómo podemos ser salvos, ¿sí? Cómo podemos salvarnos de los pecados, ¿sí? Por eso la próxima palabra es muy, muy importante. Si la escuchamos atentamente, podemos ir al cielo, podemos tener seguridad de que ir al cielo, ¿sí? Cada uno de nosotros hoy debemos pensar sinceramente ante Dios: ¿quién soy yo? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿De verdad puedo ir al cielo o no? ¿Sí? Hay que pensar, ¿sí? Dios está mirando nuestro corazón, ¿sí? Entonces, terminemos con la oración. Dios Santo, somos pecadores ante ti. Nosotros mismos no podemos solucionar estos pecados. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos para que conozcamos la salvación verdadera ante ti. Tú estás mirando nuestro corazón y sabemos que tú no eres engañado jamás. Queremos estar honestas delante de ti. Y ayúdanos, por favor. Te dejamos todas nuestras cosas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.